Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra última ponencia, porque después tenemos un diálogo, pero esta es la última ponencia a cargo de otro egresado del máster, José Ángel Gascón, que bueno, recientemente se ha incorporado por su motivo de satisfacción para toda la comunidad de teóricos de la argumentación a la Universidad de Murcia, y nos va a hablar, bueno, la verdad es que ha elegido un título bastante provocativo, que es el del problema de las sandeces argumentativas. Así que adelante, José, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Hubert. Bueno, primero de todo me quiero disculpar con Álvaro y con José Alhambra porque me acabo de conectar ahora mismo y desgraciadamente me he perdido sus charlas porque tenía clase hasta ahora. He salido de clase corriendo y he venido aquí. Así que bueno, ya miraré las grabaciones. Y bueno, lo que voy a presentar aquí es algo una propuesta que publiqué el año pasado y que me surgió a raíz de un problema que a mí personalmente me iba surgiendo de vez en cuando trataba de interpretar y de evaluar argumentos en el mundo real, digamos, argumentación cotidiana. Y entonces voy a empezar explicando cuál es el problema con el que yo me encontraba y por qué para tratar de explicar esos casos que me resultaban problemáticos, recurría al concepto de sandeces. Entonces, empecemos por terapia. Voy a hablar de mis preocupaciones. En lógica informal, normalmente, distinguimos entre el análisis de un argumento y la evaluación de un argumento y tratamos de insistir en que son dos pasos que deben darse en ese orden y de manera independiente. En primer lugar, tenemos que saber, antes de evaluar un argumento, tenemos que saber de qué argumento se trata y para eso está el análisis. Y para comprender de qué argumento estamos hablando, pues en primer lugar, obviamente nos basamos en los enunciados que ha emitido, que ha proferido el argumentador, y para comprender bien lo que ha dicho, pues también nos apoyamos en información de contexto y en caso de dudas, pues nos apoyamos en el principio de caridad. Y solo después de hacer todo eso, pasamos a la evaluación, que puede ser por medio de pues, los conocidísimos criterios de Johnson y Blair, o por medio de preguntas críticas, como las propuestas por Walton o por Hubert, que está aquí. Bueno, eso es en principio cómo deberíamos hacer las cosas. Pero a veces yo me he encontrado con casos que me causaban problemas a la hora de analizar un argumento. Y eran casos en los que desde el principio se veía que teníamos, cualquiera podía ver que estaba delante de una intervención argumentativa que era manifiestamente deficiente. Entonces uno necesita poder explicar por qué es tan deficiente eso, pero el problema es que me resultaba difícil llegar a la fase de evaluación, porque no podía pasar del análisis, no podía completar la fase del análisis porque me resultaba muy difícil interpretar eso que estaba viendo de manera plausible como un argumento. Entonces empecé a sospechar que no eran argumentos, que eran supuestos argumentos, porque no me resultaba plausible atribuir ese argumento en concreto al argumentador. E incluso había casos, esto no va a cubrir todos los casos de los que voy a hablar, pero algunos casos concretos, incluso parecía que tenía poco sentido tratar como argumentos serios, tratarlos con seriedad, ¿vale? Esto creo que entronca con algo con un problema del que ya se dio cuenta Charles Hamblin cuando hablaba de los problemas con los que nos encontrábamos a la hora de identificar falacias. Hamblin se dio cuenta de que uno de los primeros problemas es que para poder identificar una falacia primero tenemos que categorizar lo que tenemos delante como un argumento. Y dijo, eso no siempre es fácil. Y lo explicó de la siguiente manera. Dice, pensemos en el argumentum ad hominem, en el sentido que le dan los libros modernos, de un ataque a una persona, abusivo, circunstancial, del tipo que sea, que sirva para concluir que una afirmación que hace esa persona es falsa. Bueno, una persona A dice Hamblin, hace una afirmación E, y otra persona B dice, fue C quien te dijo eso.
y se da la circunstancia de que sé que su suegra vive en pecado con un ruso. Esto me suena peor ahora que cuando lo escribió Hamlet, pero y A puede objetar. A, que conoce los principios de la lógica informal, objeta. Bueno, pero la falsedad de E, del enunciado, de la afirmación, no se sigue de ningún hecho relativo a la moralidad de la suegra de C. Eso es un argumentum ad hominem. Y B podría replicar, bueno, tampoco pretendía que se siguiera. Simplemente hice una observación sobre las circunstancias que rodean a la historia de esa afirmación. Después tú saca la conclusión que te parezca. Blanco y en botella, leche. Esta es la gran traducción que hizo Hubert de la expresión de Hamlet, que me ha gustado mucho. Y dice Hamlet, esto puede parecer trapacero, puede parecer engañoso, evidentemente. B está tratando de escaquearse aquí, está tratando de no comprometerse con nada, pero sigue siendo cierto que hasta que no tengamos un argumento claro que podemos atribuirle a B, no podemos acusarle de haber cometido una falacia. Podemos entender, incluso aunque digamos que bueno, el comportamiento de B no es el comportamiento de un argumentador razonable ni responsable porque no se compromete con lo que dice, todo eso es cierto. Pero eso no nos da carta blanca para atribuirle el argumento que a nosotros nos parezca. ¿Vale? Y yo diría, esto creo que no comentaba nada sobre esto en el artículo, pero lo estoy pensando ahora, que esto crea problemas también desde un punto de vista desde el punto de vista del análisis pragmadialéctico. Porque recordemos que en el análisis pragmadialéctico una de las fases, una de las tareas que hay que realizar a la hora de evaluar un discurso argumentativo es suprimir cosas. Hay que añadir ciertas cosas que son necesarias para comprender un argumento, hay que suprimir otras y hay que sustituir o reformular otras. Y lo que dicen los pragmadialécticos es, bueno, hay que suprimir todo aquello que no sea relevante para la discusión, como comentarios al margen, bromas, ese tipo de cosas. Y entonces surge la duda, ¿habría que suprimir este comentario o lo tenemos que considerar como un argumentum ad hominem? Bueno, ese era el problema. Voy a poner un ejemplo concreto de que no era solo un problema teórico que me encontré al leer a Hamlet, sino que me he encontrado con ejemplos concretos, y este es de hace bien poco. Me lo encontré en el 2020 en un vídeo que se difundió ampliamente por internet, por lo gracioso que era, y se refiere a un hecho que tuvo lugar en Palm Beach, en Florida, en junio de 2020, cuando estábamos con la pandemia y se estaba imponiendo el uso de mascarillas en muchas zonas, y entonces empezaron a surgir quienes se oponían a la obligación de usar mascarilla. Y en esta audiencia pública, en Palm Beach, se estaba discutiendo una ordenanza que se quería aprobar para llevar mascarillas en público, para que sea obligatorio llevar mascarillas en público. Y se presentaron varios antimascarillas, y este vídeo se difundió mucho por internet porque algunos de ellos presentaron argumentos bastante cómicos. Aquí solo he elegido uno, hay más. Uno de ellos fue, uno de los antimascarillas dijo lo siguiente, dice: yo no me pongo una mascarilla por la misma razón por la que no me pongo ropa interior, porque hay que dejar que las cosas respiren. Esto, si nos lo queremos tomar en serio, este sería un argumento estupendo para que un teórico de la argumentación muestre lo que sabe hacer y proceda al análisis y la evaluación de este argumento. Imaginemos que nos lo tomemos en serio. Y entonces pues nos quedaría algo tal que así. Un segundo. Ay, perdonad. Es que estaba tratando de cambiar la pantalla porque con vosotros aquí... No, ya. Ahora veo toda la pantalla. Si hiciéramos explícito todo el argumento, tendríamos que distinguir entre dos premisas y una conclusión, y decir que, bueno, pues la primera premisa podría ser algo como el hecho es un argumento por semejanza o por analogía, dependiendo de la concepción que tenga cada uno de estos argumentos. Yo creo que puede considerarse un argumento por analogía, que sería más o menos así. La premisa
el hecho de que los genitales necesitan respirar es una buena razón para no ponerse ropa interior. La segunda premisa sería: las vías respiratorias superiores son similares a los genitales en este respecto. Y la conclusión sería: por tanto, hay una buena razón para no ponerse una mascarilla. O sea, fijaos que yo he tratado, no sé si lo habré conseguido, pero he tratado de ser lo más caritativo posible aquí, he tratado de tener en cuenta el contexto, por eso la conclusión es: hay una buena razón para no ponerse una mascarilla. No quería que la conclusión fuese demasiado exagerada, no es evidente, o no debemos ponernos una mascarilla o algo más fuerte que eso. Creo que esto es lo más plausible que podríamos encontrar, analizando lo que se dijo ahí. Y aún así, me parece completamente implausible. Y me parece completamente implausible incluso para la argumentadora que presentó eso en ese momento, teniendo en cuenta lo que ha dicho. Es cierto que muy a menudo se presentan argumentos que son muy deficientes, pero yo no sé si quizás soy demasiado optimista, pero yo creo que la irracionalidad tiene un límite. Y muchas veces atribuimos excesos de irracionalidad a las personas. Entonces, es evidente que lo que dijo fue algo muy parecido a esto, pero me cuesta creer que, que esa argumentadora realmente estuviese dispuesta a comprometerse con ese argumento. Y fijaos que, de hecho, quedaría raro contestar a ese argumento. Ante esto, ante la afirmación de no me pongo una mascarilla por la misma razón por la que no me pongo ropa interior, porque hay que dejar que las cosas respiren, resultaría muy extraño contestar: ¿está segura de que pues, las vías respiratorias superiores son similares a los genitales en ese respecto? Alguien que contestara con esa seriedad parecería que no ha entendido algo. No está entendiendo bien lo que se dijo o por qué se dijo. Entonces me parece más plausible interpretarlo de otra forma, interpretarlo como que aquí realmente no hay un argumento, aunque estemos en un contexto argumentativo, aunque sin duda era una argumentadora que estaba argumentando algo, pero no hay un argumento. Y para explicar cómo es posible esto, es para lo que recurrí al concepto de sandeces. El concepto de sandeces, voy a explicar primero el concepto tal y como se propuso y después voy a mostrar cómo lo intenté aplicar yo a la argumentación. Sandeces es simplemente la traducción que escogí yo para bullshit. Tenía varios candidatos y sandeces me parecía la más plausible. Y como es bien sabido, bullshit es un concepto que empezó a analizar el filósofo Harry Frankfurt en un ensayo que se difundió ampliamente en los 80 y que después se publicó en forma de libro, del libro muy, muy breve, en el 2005. Y tal y como caracterizaba Frankfurt las sandeces, voy a usar la traducción a partir de ahora, la esencia de las sandeces para Frankfurt era precisamente una ausencia de una conexión con un interés por la verdad. Las sandeces son un tipo de aseveraciones. Y en tanto que aseveraciones, uno esperaría que representasen cómo es el mundo. Sin embargo, quien dice sandeces, digamos que se desliga, se desvincula de ese compromiso por representar la verdad. ¿Vale? Y esto Frankfurt lo distinguía, trataba de distinguirlo muy claramente de la mentira. No sé si lo consiguió del todo, pero en líneas generales creo que la idea general es bastante buena de cómo se distinguiría una cosa y otra. Frankfurt lo explicaba por medio de esta, más o menos de esta metáfora. Dice: alguien que miente y alguien que dice la verdad están jugando, por así decirlo, en lados opuestos del mismo juego. Puede que uno busque una cosa y otro busque la contraria, pero están jugando a lo mismo. Dice: cada uno responde a los hechos tal como los entiende. Aunque la respuesta de uno esté guiada por la autoridad de la verdad, es el caso de quien dice la verdad, mientras que la respuesta del otro desafía esa autoridad y se niega a cumplir sus evidencias. Pero el que miente trata de encubrir la verdad
y se niega a representar la verdad, pero reconoce que está ahí, ¿vale? Ya el hecho de querer encubrir algo significa que uno reconoce que está ahí. Pero la diferencia entre estos dos, en quien dice la verdad y quien dice sandeces, respecto al que dice sandeces, es que quien dice sandeces ni siquiera presta atención a esas exigencias, a la exigencia de verdad. Ni rechaza la autoridad de la verdad, y se opone a ella, como hace el mentiroso, ni por supuesto la respeta. Simplemente no le presta ninguna atención. Y esto es importante porque creo que Frankfurt llegaba a decir que una sandez puede llegar a ser verdad por pura casualidad. Pero eso no es importante. Lo importante es que al hablante le da absolutamente igual, ¿vale? Casos de sandeces. Alguno de ellos es de Frankfurt, otros han ido surgiendo en la bibliografía, pero por ejemplo cuando un amigo le dice a otro todo saldrá bien, cuando un amigo está con un problema grande y viene otro a consolarlo y le dice no te preocupes, todo va a salir bien, ¿vale? Fijaos que, esto no lo he dicho, pero dependiendo del contexto, no todas las sandeces son, digamos, censurables, ¿vale? Hay sandeces que están, digamos, sancionadas por la sociedad y hay momentos en los que toca decir sandeces, o sea, cuando nos dan un regalo, pues normalmente se entiende que es una norma de educación dar las gracias y decir que nos ha gustado mucho, independientemente de lo que nos parezca ese regalo. El ejemplo que acabo de poner también es destacable, o sea, es uno de los principales. No querríamos un amigo a nuestro lado que no estuviera dispuesto a decir sandeces. Que alguien que sintiera la obligación de decirnos, mira, es probable que todo acabe desastrosamente. En un anuncio publicitario también, cuando un banco o una empresa de telecomunicaciones nos dice tú nos importas, eso también es una sandez, porque si aparece eso en un cartel o en un anuncio de televisión, pues es evidente que ni siquiera nos conocen. No tiene sentido lo que está diciendo. Y Frankfurt ponía otro ejemplo que era el de muchas de las opiniones políticas que emitimos en democracia. Decía, nuestras democracias actuales fomentan las sandeces debido a la convicción generalizada de que es responsabilidad de un ciudadano en una democracia tener opiniones sobre todo, sobre cualquier cosa. Pero evidentemente no tenemos pruebas ni indicios siquiera sobre todas las cuestiones políticas. Entonces terminamos pues diciendo sandeces. Y un ejemplo que a mí me hace mucha gracia, que lo presentó Gerald Cohen, es del teórico político David Miller, en el que parece ser que decía, por supuesto, todo el mundo pasa mucho más tiempo pensando en el sexo ahora de lo que lo hacían las personas hace 100 años. Dado que es imposible saber eso, no podemos saber lo que piensan las personas ahora, y no hablemos ya hace 100 años, Cohen lo calificaba esto como una sandez. Bueno, voy a ver si consigo ajustarme al tiempo. Frankfurt hablaba simplemente, cuando explicaba las sandeces, hablaba simplemente de aseveraciones, pero no proporcionó una explicación en términos de la teoría de actos de habla. Y eso es una de las cosas que quería añadir yo, aunque no sea un añadido muy... Creo que no es un gran añadido respecto a lo que decía Frankfurt, pero creo que es importante para poder pasar después a las sandeces argumentativas. Yo creo que se entiende muy bien la idea de las sandeces si las presentamos en el marco de la teoría de actos de habla, en primer lugar porque Frankfurt decía que el que dice sandeces las dice sin un interés por la verdad. Pero eso así dicho en general es evidentemente falso, o por lo menos no habría nadie que se ajustara a esa definición, porque todos tenemos algún interés por alguna verdad. Nadie está totalmente desinteresado de todas las verdades. ¿Cuál es la verdad de la que se desinteresa quien dice sandeces? Pues el de esas aseveraciones en concreto. Es decir, el contenido proposicional del acto de habla representativo o aseverativo que calificamos como sandez.
¿vale? Además, también se puede ver claramente que el problema de las sandeces se debe explicar desde un marco pragmático y no desde uno epistémico, porque, como he dicho, el valor de verdad de la proposición aseverada realmente no importa. Pueden ser verdaderas las sandeces, por casualidad. Pero lo que importa para saber si algo es una sandez o no es el comportamiento del hablante. Es decir, si está dispuesto a comprometerse con una aseveración o no. Y esto, como una nota al pie de página, lo puse, pero no lo voy a desarrollar, también nos podría permitir hablar sobre sandeces en otros actos de habla, en las promesas, en las órdenes. Estoy pensando en promesas, no en promesas que uno no tiene ninguna intención de cumplir, porque eso se podría considerar una falsa promesa o algo cercano a la mentira, pero pensemos en una promesa en la que, incluso aunque el hablante tenga intención de cumplirla, pero no se siente comprometido a cumplirla. No siente que si no la cumple va a tener que disculparse, por ejemplo. Y en el caso de las órdenes, pensemos en órdenes que se dan sin la menor pretensión de que se cumplan. Esto se puede ver en el caso de muchas madres y padres cuando dan órdenes a sus hijos que saben perfectamente que no van a cumplir y las dicen con desgana. Ven aquí, no te alejes tanto, no toques eso, y ni siquiera miran a ver si van a cumplir la orden. Eso nos podría servir también para caracterizar como sandeces otros tipos de actos de habla. Bueno, si consideramos que las sandeces son actos de habla representativos o aseverativos, siguiendo a Searle, lo importante es, como he dicho ya en varias ocasiones, el compromiso, que se muestre que el hablante se está comprometiendo con la verdad. Y esto implica varias cosas, y esto no es una lista exhaustiva, son simplemente algunos ejemplos. La disposición a dar razones que sustenten la aseveración, la disposición a reconsiderar la aseveración si aparecen pruebas en contra, la coherencia de la aseveración con otras aseveraciones del mismo hablante y también la coherencia con el comportamiento del mismo hablante. No estoy diciendo que ninguna de estas sea ni suficiente ni necesaria. Como digo, son simplemente, creo que, indicios en los que nos podemos fijar para saber si alguien está diciendo una sandez o no. Entonces, estas son, creo, las ventajas de considerar el concepto de sandez en el marco de la teoría de actos de habla. Y la última ventaja, que es la que me interesa a mí, claro, es que eso nos permite también llevar el concepto de sandez a los argumentos. Y a eso es lo que voy a pasar ahora. En primer lugar, si queremos pasar ese concepto de las aseveraciones a los argumentos, tenemos que pensar más o menos a qué se correspondería lo que en las aserciones es la verdad, a qué se correspondería en los argumentos. ¿Cuál sería el elemento central? Está claro que en las aserciones el problema es el compromiso. Insisto en la idea del compromiso. El problema de las aserciones no es que sean falsas, el problema no es la verdad en sí, sino que no hay ahí un compromiso con la verdad. Entonces, ¿con qué tiene que mostrarse un compromiso a alguien cuando presenta un argumento? ¿O cuál sería el elemento central? Bueno, una de las posibilidades sería la verdad de las premisas, claro. Cuando alguien presenta un argumento se compromete con que las premisas son verdaderas. Pero eso sería reducible al concepto de sandez de las aserciones, porque al fin y al cabo seguimos hablando de otras aserciones. Así que voy a dejar a un lado esa posibilidad. Y dejando a un lado esa posibilidad, yo creo que nos queda una, que es la relación justificativa. Lo que he llamado relación justificativa, en inglés llamé supporting relation, pero no sabía cómo traducirlo, relación de apoyo, pero bueno, se entiende la idea. La relación entre las premisas y la conclusión. Cuando alguien presenta un argumento, se compromete con que esas premisas sirven para justificar esa conclusión, o esas razones sirven para justificar ese punto de vista. Aquí podemos usar diferente terminología. Para eso tenemos que considerar el argumento como un acto de habla. Y aquí es donde llegamos a los teóricos que han propuesto esto. En primer lugar fueron los pragmadialécticos, con Van Emeren y Grotendorst, donde proponían que la argumentación
Los dos teóricos de los que voy a hablar aquí son los pragmadialécticos y Lilian, que creo que está por ahí. Ambos, si no me equivoco, hablan de argumentación, yo voy a hablar de argumento. Y lo que he puesto aquí son las condiciones esenciales que plantea cada uno del acto de habla de argumentar. Para Everen y Grotendorf es la condición esencial es presentar el conjunto de predicados S1, S2, Sn, cuenta como un intento por parte de S de justificar, refutar O para satisfacción de L, donde O es la conclusión o el punto de vista, L es el oyente, es decir, de convencer a L de la aceptabilidad o inaceptabilidad de O. Y la propuesta de Lilian tiene varias, esta no es la única condición esencial, porque tiene que estar la condición esencial del acto de habla de aducir y del acto de habla de concluir, pero me he centrado en esta porque es la que más me interesa. Aducir R, una razón R con cierta fuerza pragmática, es un medio de mostrar que una aseveración C es correcta. Bueno, yo voy a adoptar, por acelerar un poco, voy a adoptar la propuesta de Lilian, pero le voy a hacer un pequeño cambio, porque si nos fijamos aquí falta el concepto que más faltan los dos conceptos que más me interesaban. Uno era el de compromiso del hablante y el otro era el de la relación justificativa. Entonces mi propuesta, así rápidamente, va a ser que para poder explicar la noción de sandez debería adoptar como condición esencial del acto de habla de argumentar que aducir las razones R con cierta fuerza pragmática compromete, esta es una de las cosas que he modificado de la definición de Lilian, compromete al hablante con la creencia de que R justifica una aseveración C. ¿Vale? Y es ese compromiso el que creo que falla en el caso de las sandeces, de modo que podemos definir las sandeces argumentativas como argumentos que se presentan sin un interés por la relación justificativa entre la razón y la aseveración. Y ya para concluir, voy a terminar con algún ejemplo más, que eran otros casos que también me habían dejado pensando. En el año 2017, cuando Trump era presidente de los Estados Unidos, se anunció su intención de que Estados Unidos se retirara del Acuerdo de París contra el calentamiento global. Y bueno, presentó varios argumentos que nos pueden parecer más o menos deficientes, pero eran argumentos. Entonces, solo quiero dejar claro que aquí estoy eligiendo específicamente un argumento, uno muy problemático, pero es cierto que presentó otros. Pero por analizar este en concreto, una de las cosas que dijo fue: a mí me eligieron para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no a los de París. Y esto, claro, esto era también muy difícil atribuírselo como un argumento serio a Trump, porque incluso Trump sabe que el Acuerdo de París no era sobre los ciudadanos de París, era un acuerdo para frenar el calentamiento global y eso nos afecta a todos. Entonces creo que es un buen candidato a sandez argumentativa. Y el otro ejemplo que quiero presentar no es absurdo, pero sí creo que es un intento de no comprometerse con la relación justificativa. El caso es de Kamala Harris, cuando Kamala Harris estaba en los debates de las elecciones primarias, debatiendo con Joe Biden para ver quién de los dos iba a ser el candidato. Kamala Harris fue muy crítica con Joe Biden y llegó a hacer acusaciones muy fuertes de machismo y racismo, si no recuerdo mal. Y después, bueno, fue elegido Joe Biden como candidato y Kamala Harris terminó de segunda de lista con Joe Biden. Entonces, en una entrevista con el periodista Stephen Colbert, Colbert se lo señaló. Le dijo: bueno, ¿cómo has pasado de ser una oponente tan vehemente, con unos principios tan firmes, a ser colega de Joe Biden? Y Harris contestó: era un debate. Y Colbert no se quedó satisfecho con esa respuesta, claro, y le dijo: pero no todo el mundo asestó golpes como los que asestabas tú. Y Harris insistió: era un debate. Vale la pena ver este vídeo, si sois capaces de encontrarlo, está por YouTube. Y Colbert insiste, porque está tratando de encontrar la relación entre esa razón y el punto de vista. Dice: entonces, ¿no lo decías en serio? Y Harris repite: era un debate, literalmente era un debate. Aquí fijaos que si queremos analizar
el argumento que está presentando Kamala Harris, es muy difícil encontrar. Sabemos que está tratando de justificar su comportamiento, pero más allá de eso, yo no soy capaz de encontrar un punto de vista. El punto de vista más plausible sería el que le propone Colbert al final. Si es un debate, bueno, pues no decimos cosas que pensamos realmente, pero Harris rechaza comprometerse con eso. Entonces cuesta trabajo saber qué tipo de argumento podría ser ese y, y, y por eso mi impresión es que lo presentó esa razón sin preocuparse de cómo esa razón realmente apoyaba o justificaba su comportamiento. Y con esto ya termino muy rápidamente, igual que di indicios de sandeces en el caso de las aseveraciones, algunos indicios de sandeces argumentativas que podría proponer, que de nuevo no son garantías, no son condiciones necesarias y suficientes, ni lo uno ni lo otro. Un indicio sería que la garantía necesaria para reconstruir el supuesto argumento sería una creencia que sería muy implausible atribuir al argumentador, o de hecho el argumentador explícitamente se niega a comprometerse con ella. Puede ser que cuando se le pregunta al argumentador por la relación justificativa, el argumentador se niega a discutirla. Creo que este fue el caso de Kamala Harris. Se le estaba preguntando qué tiene que ver, que fuera un debate, y no quiso contestar. Puede ocurrir que la razón sea tan confusa o tan vaga que ni siquiera se puede determinar su contenido proposicional. Este caso no lo he encontrado, pero es concebible. Y por último, la incoherencia manifiesta. Cuando vemos que el argumento que habría que atribuir a alguien es manifiestamente incoherente con otros argumentos que ha presentado, eso también nos da un indicio para pensar que estamos ante sandeces. Y ahora sí, creo que me he pasado un minutito, pero estoy listo. Muy bien, muchas gracias, José. Bueno, vamos a pasar, como en otras ocasiones, al turno de intervenciones. Seguro que hay muchas. Y como ya sabéis, quien quiera intervenir, pues activa el icono de la mano. A ver que ahora desaparecen las manos de otro signo. Lidia, adelante. Pues gracias, José Ángel, ha estado genial. Me divertí muchísimo y el concepto me parece brillante. Tengo una duda con el concepto de sandez como acto ilocutivo, que tiene que ver en realidad con algo un poco más general sobre cómo concebir que es un acto ilocutivo, ¿no? Porque cuando uno habla del acto ilocutivo en términos de compromiso, resulta que uno, por ejemplo, si estamos caracterizando las sandeces como actos ilocutivos y requerimos el compromiso del hablante, entonces uno no puede decir sandeces involuntariamente. Entonces, digamos, yo creo que esa es la razón por la que SER no habla de compromiso, sino de las convenciones que se tienen que dar para que lo que tú hagas cuente como. Y esas convenciones pueden no involucrar el compromiso. El ejemplo típico es, yo te puedo estar, no sé, yo te puedo estar amenazando no veladamente, sino sin darme cuenta de que en realidad lo que estoy haciendo es una amenaza, pues porque tengo una relación de poder. O quiero decir, o puedo estar haciendo una promesa o sea, la idea sería que cuando el requisito que ponemos para que se dé el acto ilocutivo es el compromiso, no cabe la posibilidad de que uno realice ese acto ilocutivo sin querer. Entonces, mi pregunta es, bueno, como a veces tú en algunos casos hablabas de sandeces que se hacen involuntariamente, ¿por qué incluye el requisito del compromiso, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora cuando has hablado de la cuestión de la garantía, para decir que cuando estamos ante un argumento sandécico, la idea sería, es que sería absurdo atribuirle al hablante esa creencia. Y de hecho, sí, yo creo que las demás requisitos, los demás síntomas de que estamos ante un argumento sandécico serían reducibles en parte a ese, ¿no? Es como lo que está, o sea, la garantía está, lo que sería el condicional que yo te tendría que atribuir para decir que estás argumentando en serio, es algo que no
que no te crees, que no puedes defender porque es incompatible con cosas que has dicho, etc. Pero claro, eso no significa que sea, digamos, que no se esté comprometiendo con él, porque de hecho es que yo la noción de compromiso la veo incluso más oscura que otro tipo de nociones que tienen que ver con la interpretación de lo que hace el otro en términos de medios fines, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es sobre el compromiso. Vale. Pues, ¿hasta qué punto piensas que sea compatible decir sandeces sin querer con que el compromiso sea un rasgo de, del acto Sí, ilustrativo? vale. Bueno, no creo que pueda tener, sí tienes razón en una cosa, y muchas gracias por el comentario, Lilia, porque se da, bueno, va a dar para pensar mucho, pero creo que tienes razón en una cosa, y es que la noción de compromiso puede resultar un poco oscura, porque al fin, pero, o sea, lo que yo pretendo sostener es que depende de convenciones sociales, y lo que sí creo, eso... em, bueno, no lo sé, tampoco nos vamos a meter a comparar, pero creo que no tendríamos mayor claridad con otra noción. Pero voy a tratar de explicarte por qué necesito la noción de compromiso. En el caso del acto de habla, bueno, en el caso del acto de habla representativo o aseverativo, Serle sí habla de que se compromete, la realización de este acto de habla compromete al hablante con eso. Y no creo que sea una condición, porque claro, hay una objeción que se puede hacer muy buena a todo lo que acabo de decir, que es que si la condición esencial es que el hablante se tiene que comprometer y el hablante no se compromete, entonces no se cumple la condición esencial y ahí pues no se le puede acusar de nada, simplemente no hay un argumento. Pero yo considero la noción de compromiso de otra manera, como dependiente de convenciones sociales, de tal manera que no depende de las intenciones ni del comportamiento del hablante, depende de cómo es habitualmente interpretada una proferencia de ese tipo en cierta comunidad lingüística. De tal modo que, ¿cómo se puede incumplir? Claro, alguien puede decir un argumento tratando de no comprometerse con él, negándose a comprometerse con él, pero si eso es evidentemente un argumento, es interpretado por quienes lo rodean como un argumento, entonces esa persona, le guste o no, está sujeta a cierta normatividad y se está comprometiendo con eso solo por el hecho de decirlo. Por eso a mí me gusta no me gusta mucho adoptar una interpretación de la teoría de los actos de habla dependiente de las intenciones. Sino que se basa en una normatividad pública. Y en ese caso, bueno, ¿cómo puede un argumentador no comprometerse con un argumento cuando está claro que se ha cumplido la condición esencial? Yo creo que simplemente es un caso de negligencia. O sea, las normas se pueden cumplir por mala fe o por negligencia. Y de hecho, como dije antes, soy bastante optimista. Yo creo que el caso de la negligencia es mucho más frecuente que el caso de la mala fe, pero se da. Por la misma razón, y con esto ya termino, que estamos sujetos a ciertas leyes, tengamos la intención de cumplirlas o no, o las reconozcamos o no. ¿Vale? Creo que te contesta eso, ¿verdad? Vale. Muy bien, gracias, Manuel Julio. Hola, José Ángel. Muchas gracias por tu presentación. Me ha parecido que, en mi humilde opinión, como poco conocedor de la teoría de la argumentación, que encaja súper bien como ese marco teórico sobre el fenómeno que quieres explicar. Pero también, o sea, tengo que decir que personalmente el primer ejemplo que pones de una protesta anti-mascarilla sí me ha encajado como perfectamente como una sandez tal y como la describes, pero los otros dos sí que sería capaz de reconstruirlos como un argumento. O sea, por ejemplo, el de Trump, o sea, ¿se puede volver a lo que dijo Trump? Sí, voy a ver. Ahí está. Yo eso podría leerlo como, o sea, como apelando al principio de representación y afirmando que
que a las personas de Pittsburgh o a los americanos realmente no les interesa parar el cambio climático, pues porque a lo mejor también afirma que ese cambio climático no existe o que no va a afectar especialmente a los Estados Unidos, o que si le afecta va a ser menos importante que otras cosas que perderían los estadounidenses si aceptaran, digamos, ese acuerdo. Entonces puedo reconstruirlo, o sea, tengo la sensación de que puedo reconstruirlo. Vale. Y el de Kamala, pues también lo entiendo como afirmando, digamos, con cierto cinismo, que la política pues es así. O sea, que era un debate y estaba intentando cómo acumular, bueno, ganarlo como fuera, y que realmente era todo falso. Entonces, pues también puedo ver como la relevancia de lo que dice. Aunque en ambos casos el argumento es malo o las premisas son falsas, pues sí lo veo como que hay premisas que se le podrían atribuir y con cierta racionalidad. Vale. Vale, ya, te contesto. Sí, creo que, a ver, creo que lo que me estás comentando surge de un pequeño lío en el que me he metido yo al principio, cuando he mencionado el hecho de que este concepto de sandeces argumentativas me surgió por el hecho de que no podía reconstruir argumentos, y hay casos en los que sí parece muy implausible reconstruir argumentos, pero después he reconocido que hay, bueno, no he reconocido, pero se puede ver que hay casos en los que sí se puede reconstruir una especie de argumento, como has mostrado tú, y que aún así me siguen pareciendo sandeces. Quizá es que yo soy más estricto cuando hablo de qué tipo de argumentos se pueden reconstruir o no. Y para mí, para poder hacer un análisis adecuado de un argumento y poder tener una reconstrucción que digamos, este es el argumento, no sé si estaré equivocado en esto, pero para mí es imprescindible que el argumentador pueda verlo y decir, sí, ese es mi argumento. Y aquí, claro, me tengo que basar, no puedo preguntarle ni a Trump ni a Kamala Harris si se verían reflejados en un argumento, me tengo que basar en lo que creo plausible, que aceptarían, y creo que ninguno de los dos vería sus argumentos, sus intervenciones correctamente reflejados en lo que podríamos considerar como una reconstrucción plausible. En el caso de Trump, claro, sí, has hecho una interpretación muy caritativa y me parece muy acertado pensar que, bueno, él está pensando en que los ciudadanos de Pittsburgh pueden tener unos intereses que consideran que están por encima, que el de evitar el calentamiento global, pero esa contraposición con los ciudadanos de París. Los ciudadanos de París no firmaron el Acuerdo de París ni lo redactaron. Y lo que me creaba problemas aquí es que Trump sabe eso, no es imbécil total. Entonces, por eso vería difícil reconstruir un argumento de forma que pudiera atribuirle la creencia de que el Acuerdo de París está en interés de los ciudadanos de París o lo redactaron ellos. En el caso de Harris, estoy de acuerdo en que lo que dices tú, que eso es lo que está haciendo, está mostrando que en la política pasan esas cosas y puede ser un poco cínico, pero es así. Pero Colbert le da la oportunidad de reconocer eso explícitamente. Le dice, bueno, entonces no lo decías en serio. Y si Kamala Harris hubiera dicho, pues mira, no, son cosas que hacemos en política, ahí tendríamos un argumento. Pero se niega a comprometerse con eso. Y entonces es cuando decimos, bueno, si no te puedes comprometer con esto, entonces no tengo ni idea de cuál es el punto de vista de este argumento. Ese es mi problema. Vale. Muy bien. Vamos a pasar a la última pregunta, no tenemos tiempo para más. Xavier. Sí. Ahí está, sí, creo que... Claro. Sí, Xavier, adelante. Pero no le oímos. No, sin embargo, tiene activado Sí. el micro. ¿Me estáis oyendo? Sí, Ahora sí. ahora.
¿Sí? ¿Me estáis oyendo? Sí, sí, adelante. Vale, perdón. Bueno, he conectado mi cámara ahora, no sé si se va a encender. Vale, a ver si se enciende ya. No, me ha interesado mucho tu charla. Yo te iba a preguntar rápidamente unas cosas que no sé si pueden ayudar a un poco aclarar la cuestión que estabas discutiendo antes con Lilian, porque no sé si conoces, bueno, yo te voy a citar a dos autores que han trabajado el tema este de las sandeces, como tú las llamas, que me parece un término adecuado para traducir bullshit en inglés en estos contextos argumentativos. Uno es Gerald Cohen, que tiene un trabajo, bueno, a mi juicio interesante, que él hace la distinción de que las sandeces se pueden ver como un proceso y entonces tiene mucho sentido. Él no lo hace, aplicarle una teoría de los actos de habla, como tú haces, ¿no? Y ahí analizarlo en términos de una falta de compromiso o qué sé yo. Él en ese terreno pone precisamente, sitúa a Harry Frankfurt, y otro sería estudiar las sandeces como productos, que es lo que él pretende hacer. Y entonces él dice que en esos casos hay quizás propiedades intrínsecas, digamos, no relacionadas con las intenciones de los agentes que usan esos supuestos pseudoargumentos, vamos a llamarlos, ¿verdad? Y entonces ahí quizás hablar en términos de compromisos o de una teoría de actos de habla, bueno, no es necesario porque estamos hablando de los argumentos como productos, ¿no? No sé si esa distinción a lo mejor pudiera llegar a aclarar algo de la discusión anterior. Y luego hay otro autor que es James Fradell, que ha estudiado las sandeces, pero distanciándose de Frankfurt y de Cohen al mismo tiempo, para analizarlas más desde un punto de vista retórico, como una especie de estrategia retórica que tendría otras características a las que se les ha atribuido aquí quizás, como por ejemplo un punto de vista arrogante, agresivo, que tiene más que ver con las actitudes retóricas, ¿no? Independientemente de que signifiquen también una falta de compromiso con un cierto nivel de justificación o lo que sea, ¿no? Bueno, no sé si conoces estas dos referencias porque, bueno, a lo mejor pueden arrojar algo de luz en la discusión anterior. Muchas gracias, Javier. A Fradel no lo conocía, pero a Cohen lo he citado antes. Ah, lo citaste, perdona, Sí, no lo recordaba. es cierto que Cohen tiene una perspectiva diferente. A mí honestamente no me convenció tanto, pero yo creo que es una diferencia, y voy a ser muy breve aquí. Simplemente, cuando uno lee a Cohen y muestra la diferencia y se ve la diferencia entre su perspectiva y la de Frankfurt, yo creo que ahí se ve claramente una diferencia de intereses. O sea, Cohen está preocupadísimo por las sandeces que se producen en la academia. En la academia, sí. Eso es lo que le preocupa a Cohen y por eso quiere dejar claro que hay muchos casos de politólogos, sociólogos, filósofos que publican cosas incomprensibles y su sospecha es que son incomprensibles porque no hay nada que comprender. Ya. Entonces él se centra Sí, en en eso. Sokal, por ejemplo, el ejemplo de Sokal es uno de los que Sí, menciona. sí. Yo creo, mi impresión es, no tengo una respuesta muy elaborada para esto, pero mi impresión es que lo que es interesante del análisis de Cohen se puede incorporar en el análisis de Frankfurt, que es el que me interesa más. Que el hecho de que, o sea, a mí me interesa la idea de que no hay un compromiso por parte del hablante con la verdad de lo que se dice y creo que lo que señala Cohen es un indicio de la falta de interés por comprometerse, la falta de claridad. O por lo menos es como lo interpreté yo, pero no, el hecho es que no estaba yo tan interesado en el análisis de Cohen. Sí, no, a ver, muy brevemente. Más que el análisis que él hace, lo que me interesaba poner encima de la mesa es la distinción entre Sandev como producto y Sandev como proceso, ¿eh? Que creo que, bueno, a lo mejor conviene tener en cuenta.
Vale. Sí, no te voy a dar ahora la primera respuesta que se me ocurra, que me venga a la mente. Lo voy a pensar. Muchas gracias por el comentario, Javier. De nada. Te voy a disculpar de responder porque además ya se ha cumplido el Sí. tiempo. Y muchas gracias, José.